Buenos días a todos. La verdad que es interesante todo un acontecimiento estar hablando delante de ustedes acá en este congreso, este seminario. Y cuando nosotros desde la FACOP hemos tomado la decisión política de llevar adelante esta causa, lo hicimos convencidos de dos cosas. La primera de ellas es que la Marina Mercante nos une a todos, y dentro de la Marina Mercante la industria de la pesca es una de las industrias más importantes que tiene el país. Quizás inclusive más importante que la industria de la carne. Sin embargo, nosotros, que teniendo los recursos que tenemos, que todo el mundo lo quiere, todo el mundo quiere venir a pescar en las costas argentinas, todo el mundo quiere llevarse el alimento que producen estos mares tan hermosos que tiene el país. Nosotros no lideramos ningún organismo, ni ninguna política mundial en el desarrollo de la pesca. Tenemos escuelas, tenemos técnicos, tenemos buenos capitanes, tenemos la riqueza, pero no tenemos las políticas. Y si nosotros no tenemos las políticas, no tenemos futuro. Nuestra industria se va a ir apagando poquito a poco. Y los países extranjeros que viven de este alimento van a venir a tomar el recurso que lo necesitan, estemos o no estemos nosotros, como está ocurriendo en gran medida hoy. Necesitamos crear conciencia, y este fue el segundo objetivo que nos planteamos en la FACOP. Tenemos que crear conciencia en la sociedad argentina, hacia afuera y hacia adentro, entre nosotros mismos, de la importancia de estos recursos que significa nada más ni nada menos que economía para el país y fuente de trabajo para los argentinos. Pero para llevar adelante esta causa tenemos que organizarnos, tenemos que unirnos, tenemos que juntarnos, tenemos que hablar con los políticos que son en definitiva los que toman la decisión final de este proceso. Porque nosotros como dirigentes trabajadores, dirigentes obreros, y ustedes como técnicos, profesionales y trabajadores en su conjunto, podemos tener toda la intención de cambiar. Pero si no tenemos el político que toma la decisión final y firma el decreto, la ley, cúmplase, ejecútese, es muy difícil llevar adelante una causa. Por eso que tenemos que organizarnos para reclamarle a los políticos que tomen esta causa. Porque si ellos quieren gobernar una Argentina y sentirse orgullosos del desarrollo de ese país gracias a las medidas que su gobierno ha tomado, tienen que tomar esta causa y llevarla adelante y transformar esta situación de crisis que tienen nuestras pesqueras y llevarlo adelante como que nuevamente nazca la industria de la pesca en Argentina y volvamos a ocupar los espacios internacionales, no solamente en calidad de producto, sino en políticas al respecto. Este problema de tirar el alimento alegremente cuando tenemos problemas dentro de la propia Argentina de nutrición, cuando el mundo demanda alimento, significa que hay una gran falta de conciencia, no solamente en la sociedad, sino también fundamentalmente en los cuadros políticos. De allí que la misión que tenemos hoy nosotros es crear esta conciencia. Este es el primer paso, vamos a hacer muchas conferencias, vamos a tratar de que todo el mundo se interese del tema, desde el taxista que nos trae hasta acá, hasta el diputado que vive en Córdoba o el diputado que vive en Entre Ríos. Porque todos son responsables de los recursos de la nación. Pero fundamentalmente nosotros tenemos que tomar esta causa porque de esto depende nuestra fuente de trabajo. En ese camino estamos y por eso iniciamos esta jornada. Muchas gracias.